Hablaremos hoy acerca de historias y leyendas sobre pueblos constituidos exclusivamente por mujeres. Ajá. En ese caso, las leyendas griegas son las más antiguas y famosas al respecto, así que es inevitable referirse a las amazonas. Son un pueblo de mujeres que desciende del dios de la guerra, Ares, y de la ninfa Armonía. Su reino se halla o bien en las laderas del Cáucaso, Sí. el Bolshoi Cáucaso, Cáucaso, el gran o quizá en Tracia, que es muy lejos de allí, pero bueno. Se gobiernan por sí mismas, sin intervención de ningún hombre. Dice alguien que ha construido su cerebro y su pensar en función de una mirada. desde una mirada tan masculina que da asco. Sí, sí. Son regidas por una reina. Solo toleran la presencia de hombres como criados para los trabajos serviles o en ciertos momentos para perpetuar la raza. Según algunos, parece que mutilaban a los hijos varones al nacer y los volvían ciegos o rengos, o a veces los mataban redondamente. A sus hijas mujeres les cortaban o quemaban un seno, Sí. para que no les estorbase en la práctica de la arquería o el manejo de la lanza. Esa costumbre explica su nombre. Amazonas significa las que no tienen seno. Su pasión principal, desde luego, era la guerra. Las amazonas aparecen como protagonistas en varios episodios de los mitos griegos. Uno de ellos, por ejemplo, es el de Teseo. Un día Teseo, el héroe de Atenas, fue al reino de las amazonas en compañía de su camarada Piritoo. Y fue también con algunos otros amiguetes de la misma calaña. Las mujeres, complacidas por la llegada de aquellos guerreros apuestos, no ofrecieron resistencia alguna, porque estaban justo en una de esas épocas en las que no buscaban sirvientes. Ajá. ¿O sí? Una de las muchachas, llamada Antíope, recibió a Teseo con regalos. Este paquete de pastillas para usted, Teseo. Era hermosísima. Al hombre no le interesaron demasiado los regalos, pero sí la mena. Dejó por ahí los paquetes de pastillas y le invitó a conocer su barco. ¿Quiere conocer mi barco?, dijo. Y apenas Antíope puso un pie en cubierta, Teseo levó anclas y se la llevó. Antíope tenía una hermana, eso sí, llamada Hipólita, quizá la más famosa de todas las amazonas. Hipólita juró vengarse de Teseo. Al poco tiempo, un gran ejército de amazonas comenzó a perseguirlo por todos lados. Lo corrieron desde el Bósforo hasta las mismísimas Atenas. Bueno, al principio Antíope esperaba ansiosa ser rescatada, pero al poco tiempo vio cómo es. Se enamoró de Teseo y se casaron, porque allá enseguida formalizaban. Por fin un día, Hipólita alcanzó al raptor de su hermana y Antíope, en vez de escapar, enfrentó a su pueblo poniéndose del lado de su esposo, por decirlo de esa manera. En la lucha fue alcanzada por una flecha y murió al instante. Teseo, lleno de ira, sintió que se le despertaba la tanada. Llamó a toda la ciudad para luchar contra las invasoras y las aplastó. Esta fue la primera vez que los atenienses hicieron frente a una invasión. Voltaire dice que el reino de las amazonas no es más que una ficción poética, como casi todo lo que la antigüedad refiere. Sin embargo, algunas crónicas de la Edad Media y otras más cercanas dan cuenta de ciertas regiones pobladas solo por mujeres. A partir de la mitología griega se les da el nombre de amazonas a todas las mujeres que viven como tales. Ajá. Es decir, sin un seno y tirando flechas. y haciendo la guerra.
Algunos viajeros famosos tuvieron la suerte de encontrarse con ellas en distintos lugares del mundo. En el siglo XI, el cronista hamburgués Adam de Brema escribió que en el mar Báltico existían varias islas pobladas por salvajes mujeres que los navegantes evitaban. Eran mujeres temidas. Se decía de ellas que concebían con el solo hecho de beber agua. Otros creían que lo lograban tratando con comerciantes que llegaban ocasionalmente a aquella región, o bien con prisioneros que tenían a tal efecto. Parece más creíble. Sí, bebiendo un vaso de agua después. También solían copular con monstruos, dice Brema, que no eran raros por esas costas. Cuando nacía un niño, ¿Cuál? Barton, se transformaba en un sirviente. En cambio, si se trataba de una mujer, la volvían hermosa, con una educación refinada, en fin, todas esas cosas. Otra de estas crónicas se la debemos a Marco Polo, quien al describir los países del Indostán habla de un lugar llamado Chesmacorán. Dice, cito a Polo: hay en el océano 2 islas separadas entre sí unas 30 millas. Una de ellas está habitada exclusivamente por hombres. En la otra viven únicamente mujeres. Solamente 2 meses al año, en abril y mayo, los hombres pueden cruzar la isla de las mujeres, o a la isla de las mujeres, para encontrarse carnalmente con ellas. Luego del encuentro regresan a su isla, donde viven sin mujer alguna el resto del año. Malinowski explica en uno de sus tratados antropológicos que los habitantes de las islas Trobriand, situadas al este de Nueva Guinea, hablan de un lugar llamado Kaitaluji. ¿Qué tal Kaitaluji? Y de otro de nombre Tuma. Tuma y Kaitaluji, los famosos payasos del Océano Índico. Estas islas están pobladas únicamente por mujeres lascivas. Su apetito sexual es tan desenfrenado que sus excesos ocasionan la muerte de cualquier hombre que por azar llegue a sus costas. Si el tipo no muere después de la primera noche de placer, igual lo asesinan a la mañana. Bueno. Así que... ya que estamos, aproveche. Claro. Bueno, en el libro árabe de las maravillas, compuesto quizá a principios del siglo X, se explica que en el límite del mar de la China hay un lugar habitado por doncellas vírgenes que conciben del viento y solo traen niñas al mundo. También se dice que quedan embarazadas comiendo el fruto de un árbol mágico. Sí, sí. Ya lo creo que sí. Sí, lo sé. Y se alimentan del oro que crece en las cañas del bambú. Posiblemente se trate del mismo lugar mencionado en una ocasión por Pigafetta, el acompañante y cronista de Magallanes. Para terminar, debo decir que el río llamado Amazonas poco tiene que ver con mujeres. Cuando Orellana llegó al curso inferior de esta corriente en 1541, oyó que los indios llamaban Amazonas al poderoso río. Pero en aquel dialecto la palabra quiere decir destroza canoas. Es lo mismo. Es lo mismo. Claro. Esa mina destroza Una mujer canoas. sin seno y una mujer que destroza canoas son una y no otra. Me estaba acordando, Alejandro, de esa canción respecto a estas chicas, una canción venezolana que dice: mamá me perdonará lo que le voy a decir, que ayer me acosté a dormir y desperté embarazada, que se llama La embarazada del viento. Siempre es mentira. Pero volviendo a su charla, digamos que los núcleos de género para Occidente siempre son, ajenos cuando son femeninos y siempre son núcleos del mal. Me sorprendía que se hablase de monstruos frecuentes, porque si son monstruos, difícilmente sean frecuentes, no pasarían como tales, ¿no? Claro, dice son raros. Son raros. No son raros los monstruos. No son raros los monstruos. ¿Cómo, bueno, hermano? No son monstruos los monstruos. Claro, te miraste al espejo, etc. Pensaba que aparecen en algunos núcleos, siempre categorizados por el lado del mal, la isla de Circe,
a donde llega Odiseo, por ejemplo, Claro. o Lesbos, donde estaba la poetisa Safo, o mujeres en una ciudad sin hombres, a donde llegan los restos de la expedición de los griegos a Troya, las vestales también, que circulan por allí con una especie de castigo a ese respecto, y también pensaba en chistes ulteriores, como La guerra de las mujeres, de Alejandro Dumas, o algo que no tiene ningún grado de gracia, que fue lo que produjimos, argentinos, brasileños, uruguayos en el Paraguay, dejando casi una población solamente de mujeres. Ahora, digamos, en este asunto de la geografía, y lo mismo que en el caso del amor, es muy difícil establecer categorías. Para la geografía y para el amor, para la geografía de la aventura y para el amor verdadero, no hay mapas, no se trazan mapas, no existen rutas categorizadas. Para consolarnos a los varones que andamos por el mundo de eso, es que se escriben canciones. Y entonces se trata de dar una idea que siempre es falsa acerca de cómo se construye la relación entre el paisaje y las mujeres. Como quien dice, morochas de Washington, pelirrojas de Georgia, castañas de Ohio y finalmente rubias de New York. Y Rubias de Nueva York es el foxtrot que escucharemos ahora en la voz de Carlos Gardel.